Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Cristian Camilo Quiroga al cumplir un mes de fallecido e intención de su familia. Hoy en Colombia es el Día Nacional del Recluso, por ser también en el calendario de la Iglesia el Día de Nuestra Señora la Virgen de la Merced. Entonces, pues, oramos por todos los que están también privados de la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ageo. El año segundo del reinado de Darío, el día 21 del séptimo mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿quién entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiera ante vuestros ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor, a la obra, que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos. La palabra pactada con vosotros cuando salíais de Egipto y mi espíritu habitan con vosotros, no temáis. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía un poco más y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. Pondré en movimiento los pueblos, vendrán las riquezas de todo el mundo,
Y llenaré de gloria este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este sitio daré la paz, oráculo del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos días estamos viendo la lectura especialmente del profeta Ageo, que invita al pueblo que volvió del destierro a reconstruir no solo sus casas y cada uno ocuparse de lo suyo, sino también a reconstruir el templo. Y como escuchábamos ayer, allá en el templo Dios quiere manifestar su gloria.
¿Por qué? Porque si no está el Dios de la vida, no está el Dios verdadero, pues cada uno quiere conseguir sus propias cosas, seguir su propia vida en un proceso de egoísmo, y eso es lo que en la Biblia se llama idolatría. La idolatría es hacer cosas para mí. Hoy todavía funciona eso con personas que quieren lograr cosas así como medio extrañas, y como le ruegan al divino niño o al Señor de los milagros, si no lo hace, entonces van a un brujo que le haga eso. Eso es superstición, eso es brujería, eso es idolatría o lo que usted quiera llamarlo, porque la verdadera religión no consiste en que Dios haga mi voluntad, sino en que yo haga la voluntad de Dios, sea la que sea, porque esa es la mejor. Y por eso el profeta Ageo le está diciendo a un pueblo que viene totalmente herido, derrotado, destrozado, porque han pasado 70 años de esclavitud en el exilio. Hemos explicado que las terribles cosas, los fracasos más grandes del pueblo de Israel se llaman los exilios. Viene otro pueblo, los conquista militarmente y se los lleva a todos como esclavos. El primer exilio fue 720 años antes de Cristo. Los asirios, un pueblo del norte de la Tierra Santa, se llevó las tribus del norte, 10 tribus de una vez, y eso desapareció. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque el pueblo de Dios tiene esas profundas heridas, y a través de esas heridas es que Dios también va hablando. Entonces se desaparecieron las 10 tribus del norte, que se llamaba así pueblo de Israel, el país de Israel, se desapareció. 200 años después vinieron los babilonios y se llevaron a las 2 tribus que quedaban, Judá y Benjamín. Duraron 70 años allá en el exilio, porque los persas derrotaron a los babilonios 70 años después. El rey Ciro de Persia los deja volver o emite un decreto: vuelvan a reconstruir allá el templo y la ciudad los que quieran. Realmente volvieron pocos. Entonces los pocos que vuelven pues tienen que empezar a armar otra vez todo un pueblo, una ciudad, un país, y pues empieza, como decía ayer el profeta Ageo, sí hay que trabajar, pero no se fijen solo en lo suyo, no construyan solo sus casas y sus viñedos, que son necesarios obviamente, pero es que necesitamos también el templo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí quiere seguir manifestando su gloria. Y el pueblo pues no está así muy contento que digamos, y por eso hoy le dice a Zorobabel y a Josué, al gobernador político y al sumo sacerdote: ánimo, porque hay que reconstruir el templo. Y lo explicábamos ayer, si nosotros tenemos un Dios común, el Dios verdadero, el Dios vivo, vamos a tener algo por dentro que va a hacer que nosotros crezcamos, porque la gloria de Dios quiere manifestarse en ese templo, y la gloria de Dios, decíamos ayer, es que sus criaturas logren su máximo desarrollo, por decirlo así. ¿Cuál es el máximo desarrollo para nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que Dios puso en nosotros y espera de nosotros cuando nos creó? Pues llegar y bien alto, pero no se logrará si Dios no está ahí en medio. Y poníamos el ejemplo, y vuelvo y lo repito porque me parece bonito y muy preciso. Si uno ve a una señora con el bebé, tiene un bebé, y el bebé está bien vestidito, bien alimentadito, se ve como bien gordito y rosadito y huele rico, uno le da como gracias ¿a quién? ¿Al bebé o a la mamá? Pues la mamá. Se ve el trabajo que ella está haciendo. Caso contrario, si hay una señora que tiene un bebé y está raquítico, se ve enfermo, la piel como que se le pega, el pelo está como así todo sucio, no le han cambiado el pañal como en una semana y huele horrible. ¿Qué podemos decir de esa mamá? En la palabra de Dios es algo así. Cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se ven como se deben ver unos hijos de Dios, la gloria es para Él. Y Él no necesita de que le estemos alabando, de nada le sirven nuestras oraciones y alabanzas.
No es para un beneficio de Dios, sino que nuestras alabanzas, el reconocimiento del poder de Dios que está actuando entre nosotros y se nota, pues eso vuelve con más bendición todavía. Y cuando los que somos beneficiados por esa bendición de Dios nos damos cuenta que todos tenemos como esa misma bendición, nos reconocemos hijos de ese mismo Dios y eso nos une. En el credo católico decimos, creemos en la comunión de los santos. No decimos simplemente en la unión de los humanos, eso es demasiado poquito. La comunión de los santos, los hijos de Dios tienen que verse como lo que es Dios. Dios es santo y quiero que mis hijos sean santos, y eso se ve, y cuando todos empezamos a notar esa santidad, empezamos a entrar en conciencia de que somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, y eso nos lleva a una colaboración profunda, a una comunión, se dice así, y comunión de santos. No simplemente vamos a hacer una alianza estratégica bipartidista, tripartidista o una unión nacional, como se dice en los términos políticos. ¿Cuándo se va a lograr una unión nacional? Jamás. Una alianza política estratégica, ¿cuándo se logra eso? Jamás. No es sino que uno se robe un poquito más que el otro y ahí se acabó y empieza la guerra otra vez. En cambio, cuando hay comunión de santos, todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Eso vino a enseñarlo Jesucristo precisamente. Ustedes son hijos de Dios y por eso tienen que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Es que lo que nos salva como humanidad es reconocernos hijos del mismo Padre. Si quitamos eso, y eso se quita a través de leyes o costumbres o cosas o olvidos, si quitamos a Dios de en medio y ya no nos reconocemos como hijos del mismo Padre, entonces ¿qué somos? Meramente enemigos y ya. Y cada quien se ocupa de lo suyo. Por eso es importante que haya un sitio donde nos podamos congregar, para que Dios siga haciendo lo suyo, volviéndonos santos y que se note, como esa mamá que es diligente con su bebé y lo tiene bien. Porque si no, entonces, si nos vemos arruinados, ¿qué podemos decir del Dios al que estamos siguiendo si es que seguimos algo? Entonces, por eso es necesario, dice allí el profeta Ageo, hay que reconstruir el templo y ánimo porque Dios está con nosotros, Él es el dueño de toda la creación y va a dirigir todas las riquezas hacia aquí. Eso me dijo, así dice Ageo. Dios me contó que va a dirigir todas las riquezas para aquí porque Él es el dueño de todo eso y sabe cómo hacer llegar esas riquezas hasta aquí de todas las naciones. Y tal cual, el templo de Jerusalén todavía, como fue destruido hace 1930 años aproximadamente por los romanos, el templo, pero todavía queda la explanada donde se hizo ese templo. Eso es una mano de obra humana impresionante de hace 2000 años y un poco más. Una explanada gigantesca de medio kilómetro de largo por 300 de ancho, todavía existe. Y se notan esas piedras allá que llaman los judíos el muro de las lamentaciones. Son piedras de casi 20 metros de largo por 4 de alto y son unos ladrillos gigantescos. Hace 2000 años, ¿quién hacía eso? Pues ellos se dedicaron porque es el templo de Dios. Pero también dice el profeta Ageo, el esplendor del segundo templo será mejor que el del primero. Y son palabras proféticas. Entonces aquí nos está diciendo Ageo, hay que reconstruir el templo, le dice allá a los que volvieron de Babilonia. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, 430 antes de Cristo aproximadamente. Pero como las palabras proféticas trascienden el tiempo y la historia, también esas palabras llegan hasta nosotros. El esplendor del segundo templo será mejor que el del primero. El primer templo hecho por el rey Salomón y después las siguientes reconstrucciones, incluida la que hizo el rey Herodes y que se inauguró precisamente en tiempos de Jesús. A Jesús no le gustaba mucho ese templo, por obvias razones. El templo que reconstruyó Herodes, alguna vez la gente le dijo, mire maestro, le decía a Jesús, mire esas piedras, mire esos,
exvotos se llama, esas donaciones grandes que han hecho, porque allá ponían unos racimos de oro de un tamaño gigantesco y los ponían así en las cornisas y había muchos de esos. Las puertas eran forradas con hojas de oro, del grosor de una moneda, dice por ahí los libros de historia. Eso era esplendorosísimo. Todos los utensilios, incensarios y todas las cosas, no era cualquier cosa, era lo mejor de lo mejor. Y a Jesús le dijeron, mire este esplendor de templo. Y Jesús como, eso no es nada, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, así tal cual. A Jesús nada lo conmovía. Bueno, sí, lo conmovía algo. Cuando la gente tenía verdadera fe, eso sí le alentaba. Pero lo demás, que mire esto, que mire, eso no va a quedar nada. ¿Por qué? Porque ese templo fue reconstruido por Herodes. Recordemos que Herodes no era judío, era un rey títere puesto por los romanos, puso esa familia allá y los tenían subyugados, y la familia Herodes, para ganarse el beneplácito del pueblo, pues hizo ese templo para ganarse como el favor del pueblo. Pero de lo religioso allí no había nada. Jesús una vez echó los animales de ahí porque hicieron de la casa de mi padre, que es casa de oración, una cueva de animales aquí, una plaza de mercado, y no se vive lo que se debería vivir. Eso desanimaba mucho a Jesús viendo ese templo. Y ahí es cuando aparece entonces la profecía de Ageo: el segundo templo será mucho mejor. Y el segundo templo pues empieza con el mismo Jesucristo, que en esa misma escena dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. Ese es el verdadero templo, el de Cristo. Y el templo de Cristo no se hace con piedras materiales. El verdadero templo se hace con piedras vivas, escribió San Pedro en sus cartas, y las piedras vivas somos todos y cada uno de nosotros cuando acogemos al Dios verdadero y hacemos parte de esa edificación. Y ese templo será mucho más esplendoroso porque la piedra principal es Jesús, y nosotros, haciendo ahí como de ladrillos, participamos de esa construcción, de ese templo vivo. No un templo de piedra o materia, es un templo vivo, hecho por los que seguimos al Dios vivo, al Dios verdadero. Y para poder seguir al Dios verdadero, Jesús tiene que reafirmarnos a nosotros, y eso es lo que nos pregunta hoy en San Lucas capítulo 9. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Que un profeta, que Juan el Bautista o alguno de los antiguos profetas que resucitó? Digamos que tienen una buena imagen de Jesús comparándolo con aquellos grandes hombres que han pasado por allá. Pero para ustedes, que son mis discípulos, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental que Jesús hace a todos aquellos con los cuales quiere construir ese templo o hacer iglesia, como le dijo a Pedro, allá en el capítulo 16 de San Mateo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si Jesús no hace parte importante de nuestra vida, si Jesús es meramente un personaje, si valen más los personajes de las películas de acción o se conocen más esos personajes que al mismo Jesucristo, es porque nuestro corazón está vacío del verdadero Dios y aún no hacemos parte de esa construcción. Estamos muy lejos. Dios nos llama a ser parte de ese esplendoroso templo, un templo vivo que durará hasta la vida eterna. Esa va a ser la casa de Dios para siempre. Eso es lo que Jesús está construyendo para nosotros. Una casa hecha por nosotros mismos, pero esa casa debe tener piedras vivas y sobre todo santas. Cada piedra tiene que ser santa y ser incrustada allá en ese templo para que haga parte de esa construcción. Por eso Él tiene que saber exactamente qué es lo que queremos nosotros de Él. ¿Quién soy yo para usted? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto cuento en su vida? Aquí Pedro le responde como respondería cualquier judío que ha sido formado en las escrituras antiguas, con las costumbres antiguas y con la mentalidad antigua. El Mesías tiene que ser un gran guerrero que va a reunir a todos los judíos de todas las naciones y va a formar un enorme ejército, y vamos a conquistar a todos los pueblos, vamos a echar a los romanos y a todos nuestros enemigos, y seremos la nación más grande de todas las naciones, o el pueblo más poderoso de toda la tierra. Así pensaban los judíos.
Y por eso entonces cuando Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios, la respuesta es perfecta, pero el contenido de esa respuesta es lo que Jesús va a cambiar a partir de ahí. Ustedes piensan que soy el Mesías y dicen bien, pero como lo piensan, o sea, están esperando a un guerrero, están esperando a un militar, a un conquistador o a un caudillo, a un rey poderoso, pues no. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Si usted quiere seguirme a mí, tiene que pasar por ahí. Ya lo hemos explicado los domingos anteriores, que ha salido este mismo episodio, pero en la versión de San Marcos. También lo está en San Mateo en el capítulo 16 y aquí en Lucas capítulo 9. Cada uno tiene su énfasis. Pero en términos generales, los discípulos de Jesús, los que están ahí cerquita, tenían muchas y grandes aspiraciones. Ellos tenían un pensamiento demasiado mundano. Jesús va a ser rey porque pertenece a la casa de David, va a ser el rey poderoso y ahora es el Mesías, y el Mesías va a conquistar todo el mundo y nos eligió a nosotros, vamos a ser los seres más poderosos de este planeta. Y ahora Jesús sale con que lo van a matar. La decepción de los judíos, de los discípulos en ese momento fue enorme. Lo estamos viendo en los domingos con la versión de San Marcos. La decepción de los discípulos es enorme. Yo sigo a un Mesías poderoso, a un rey, a un Dios, a un Mesías que cumpla todos mis deseos y todas mis voluntades. Y ahora resulta con que no, que lo van a matar, pues ahí se acaba todo. Y lo hemos dejado todo, dejamos familia, dejamos empresa, dejamos trabajo, lo dejamos todo para seguir a uno que es un perdedor, a un fracasado. Y entonces ahí tenemos que meternos nosotros. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Si es que lo estamos siguiendo. ¿Qué es lo que buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos oración? ¿Qué es lo que hay allá en lo profundo de nuestro ser? ¿Qué es lo que estamos siguiendo cuando decimos voy a misa? Entonces, queridos hermanos, todas esas preguntitas están reunidas aquí. ¿Quién soy yo para usted? Si responde bien y con el contenido que es decir, si yo voy a morir, la única forma de obtener gloria de este nuevo templo es que usted también aprenda a morir por el amor al extremo por los demás. Si aprende eso, bienvenido. Si tiene otra idea en la cabeza, esperemos un poquito porque hay que convertir mucho, hay que transformar mucho. A Jesús le costó, y siendo Dios, le costó casi 3 años decirle algo a los discípulos para que ellos medio entendieran algo. Lo fueron comprendiendo a lo largo del tiempo después de que resucitó, porque cuando lo vieron morir en la cruz, eso fue un impacto impresionante. Poco a poco ellos, después de casi 3 décadas, que es lo que dura una conversión así como seria, después de mucho tiempo se dieron cuenta de que, oiga, sí, él tenía toda la razón. Toda mi vida estaba ocupada en hacer cosas de este mundo, estudiar, trabajar, obtener y ganar y ser el más grande, y resulta que, como lo descubrió San Pablo, después de que conocí a Cristo, todo eso es basura, eso no me va a servir para el otro lado. Tenemos que pasar a la vida eterna. ¿Sí nos estamos preparando? Todas estas son palabritas que Jesús nos dice, ojo, porque lo que sigue es mejor que lo de aquí. Entonces, vayámonos preparando. Conozcamos bien a Jesucristo. ¿Qué significa que Él sea el Mesías o sea el Salvador o Hijo de Dios? ¿Qué significa que Él esté construyendo un templo? ¿Qué significa eso? Vayámoslo metiendo allá en la vida, o si no, al final no vaya y sea que, como le pasa a muchas personas, especialmente a las personas que se están muriendo, y llaman al sacerdote, padre, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Con unas angustias impresionantes. Usted entendió lo que quería Jesús de usted, la mayoría no entiende. ¿Qué hacemos? Y eso que Dios nos ha venido hablando toda la vida. Queridos hermanos, nos llaman para algo muy grande, tremendamente grande.
inmensamente grande, como lo decía San Pablo, ni la mente alcanza a captar qué es lo que sigue, pero también lo dijo él, me lanzo hacia adelante, ya para atrás no vuelvo, me lanzo hacia adelante porque Dios me tiene preparado algo tremendamente grande, un esplendor del cual, si esta vida, esta creación en la que estamos en este momento nos parece bonita, lo que sigue es muchísimo mejor, pero hay que prepararse para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir tus manos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros Solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Manos, confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Cristian Camilo Quiroga al cumplir un mes de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tengo a ti.
adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pon en mi boca un centinela que vigile mis palabras, no me dejes caer en la maldad, y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Es verdad que hace